Amén y amén. En esta preciosa mañana sí vamos a predicar por el tema una decisión dolorosa. Amén, una decisión dolorosa. Como introducción, muchas veces un médico tiene que elegir entre si de pronto a la afectación de un órgano, si proceder por diríamos por una cirugía y muchas veces por una amputación de un miembro. Cuando una persona sufre, por ejemplo, de diabetes y esta llega por alguna razón a afectarse de pronto a alguno de sus pies, mi querido hermano, no queda muchas veces más que hacer que combatir esa infección amputando, ¿sí?, sea una pierna, un brazo, a fin de que de pronto el cáncer o simplemente la gangrena no avance, ¿sí?, por el tejido y pueda tener consecuencias peores. Un cirujano pues tiene que dar a elegir al paciente entre si llegar a combatir una infección pero sin una, diríamos, esperanza futuro, o de pronto diríamos mucho más radical, cortar ese miembro para erradicar por completo la infección. En la vida hay decisiones que a veces pueden causar justamente estragos tan grandes que para muchos se les hace imposible poder volverse a recuperar. Pero en esta mañana vamos a tratar un tema semejante a este ejemplo, pero en función a las decisiones que uno bien puede tomar, por muy duras que sea, en un hogar, pero para poder en ese sentido reaccionar y buscar de Dios como es debido. En el libro de Esdras, en el capítulo 10, recordará usted desde el capítulo número 9 mismo, que Esdras había estado acongojado, ¿sí?, y se encontraba así amargado de espíritu, no por una amargura, diríamos así, negativa, sino una amargura positiva, porque su amargura radicaba en el arrepentimiento, aduciendo de que el pueblo había ofendido a Dios y él se identificaba con el pecado de ese pueblo. Si usted viene conmigo en parte, por favor, al capítulo número 9, porque desde ahí se inicia, ¿sí?, esta historia. Nos dice en el capítulo número 9, versículo número 1, nos dice así el Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, es decir, a Esdras, ¿sí?, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Y ahí da el nombre, ¿sí?, o enumera la lista de las naciones a las que se habían mezclado: los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y lo que era peor, dice, y hacen, ¿sí?, conforme a sus abominaciones. Esto había provocado en Esdras, siendo él el representante de su pueblo, para poder afligirse en su alma y en su corazón y buscar en oración el rostro del Señor. De a poco, los principales se le añadieron. Cuando uno va al capítulo 9, verso número, por ejemplo, número 4, dice: y se me juntaron también, dice ahí, todos los que tenían las palabras de Dios, dice, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación, que era del quebrantamiento a sabiendas de la palabra, de los cuales, dice aquí, de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Todo esto, mi amado hermano, fue en aumento. No es que se desvaneció con el pasar del tiempo el pesar de Esdras. Fue en aumento y de hecho contagió positivamente a los líderes de los príncipes de Israel. Ya idos al capítulo 10, que va a ser el texto a analizar en esta mañana, idos ya al capítulo número 10, verso 1, ya podemos notar que la descomposición del pueblo ya no era solo de Esdras, ya no era de los príncipes, sino que ahora era de todo el pueblo en general. Cuando vamos al capítulo número 10, verso 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. ¿Quiénes? Hombres, mujeres e inclusive, ¿qué dice ahí, mi amado hermano?
y los niños. A veces nosotros alejamos o dejamos relegados, ¿sí?, a nuestros hijos cuando de buscar de Dios se trata, siendo ellos los principales, mi amado hermano, que deberían de estar presentes junto a nosotros, identificándose también con las necesidades, ¿sí?, que ellos también deben, ¿sí?, experimentar. No podemos dejar a un lado a los miembros, ¿sí?, de nuestra familia cuando de búsqueda de Dios se refiere. Aún en las necesidades, nuestros hijos deben de experimentar no solamente la abundancia con nosotros, sino también la escasez. Ellos deben de aprender desde pequeños a compartir todo lo que usted experimenta. Muchos, mi amado hermano, tomando muy malas decisiones, sí, tratando de aparentar a los hijos que nada sucede en el hogar, por mantener de pronto un estatus a ellos, o la tranquilidad o la paz, sí, hasta se endeudan. ¿Para qué? Para que el niño en ese sentido, sí, no sienta la calamidad. Pues déjeme decirle que está equivocado. Ellos también deben sentir los estragos de las necesidades. Eso forma parte de su crecimiento, forma parte de su desarrollo, forma parte de su crecimiento espiritual. Si en casa no hay dinero, ellos deben de sentir el estrago de la falta de dinero. Si en casa hay abundancia, ellos también deben de participar de esa abundancia. Ellos deben de reconocer desde muy pequeños la verdadera situación en la que un hogar se desenvuelve. ¿Sabe para qué? Para que cuando ellos crezcan y experimenten estas cosas, no les cause asombro y, mi amado hermano, puedan también ejercer ellos las medidas que un día vieron que fueron ejercidas en sus propios hogares. ¿Sí? Nunca, mi amado hermano, deje a sus hijos aislados en cosas semejantes. Los niños participaban, las mujeres participaban y los varones participaban de la angustia por el pecado que habían cometido. ¿Cuál era ese pecado? Usted ya lo sabe, sí, desde domingos pasados estamos ahondando en esto. Se habían mezclado con las naciones paganas y eso no les permitía un libre acceso para tener comunión con Dios. El problema más grave era que quienes estaban participando de ese pecado no solamente era el pueblo común. Cuando usted va, por favor, al capítulo 9, por ejemplo, al versículo número 2, sí, le invito a leer. ¿Qué dice ese texto? Ajá, si usted se dará cuenta, dice ahí, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, dice aquí, ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Mi amado hermano, y era imposible ministrar en el templo aún estando el linaje, es decir, sí, sacerdotes y levitas mezclados con ellos para poder ministrar. Ahora bien, en el capítulo número 10, una vez que tenemos a todos involucrados, yo puedo rescatar un aspecto muy positivo en esto. ¿Cuál? Que la oración de Esdras no quedó en el olvido. Mucha gente podría llegar a decir, hermano, estoy orando, pero no veo resultados a mi oración. Pero no se refiere básicamente a que la oración no puede ser contestada, sino que la oración debe de ser prolongada. La oración de Esdras no fue de un minuto, no fue de un día, fue de un transcurrir de tiempo. Porque, mi amado hermano, si él a la búsqueda de su aflicción, el pueblo iba reconociendo con el pasar de los días que algo estaba sucediendo. Recuerde que Esdras estaba, sí, justamente en Jerusalén para poder ejercer un servicio esencial. Artajerjes, el rey de los medos y los persas, lo había enviado para instaurar, sí, o restaurar el servicio en el culto. Pero al ver que los días pasaban y el templo seguía tal cual, sin ninguna modificación, el pueblo comenzó, sí, a preocuparse y a decir, ¿y por qué estamos aquí? ¿Para qué nos han hecho venir? ¿Dónde está Esdras? Y la respuesta obviamente era generalizada. Sí, Esdras está orando, pero ¿por qué no sale de orar? ¿Por qué ya no para eso y se viene, sí, a cumplir las necesidades por las cuales fueron, sí, en este caso impuestas por el rey? Y la gente comenzó a hurgar, comenzó a averiguar. Yo diría, Dios moviéndose en medio del pueblo para poder, sí, hacer conciencia de su estado.
Y a la verdad, la gente se enteró que Esdras no saldría de su tiempo de oración hasta no ver una solución de purificación en medio de esa nación. Cuando vamos al versículo, pues sí, pues verso número 1, recuerde, oraba Esdras y hacía, dice la Biblia, ¿qué cosa? Confesión. Qué importante es confesar el pecado. Amados hermanos, si usted viene conmigo, por ejemplo, acompáñeme porque hay una situación semejante a la que hizo también Esdras. Si venga conmigo a Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo número 9, verso 4 al 6. Siempre los hombres de Dios que tuvieron peso, si tuvieron carga por parte del Señor en su corazón, tomaban actitudes muy semejantes a las de Esdras. En Daniel capítulo 9, por ejemplo, Daniel, libro de Daniel, capítulo número 9. Si usted lee, de hecho, el prefacio de ese pasaje bíblico, dice oración de Daniel, ¿por quién? Por su pueblo, ¿verdad? Venga al verso 4 al 6. Y dice, desde el 3 al 6. Y volví mi rostro, ¿sí? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Sí, verso 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 6, lo puede leer conmigo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es que, amado hermano, donde hay pecado no puede haber bendición de Dios. Amén. Muchas veces le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a la falta de los recursos que el mundo nos pueda brindar, le echamos la culpa a la sociedad, a los gobiernos, a la falta de empleo, a todo mundo le echamos la culpa, pero nunca le echamos la culpa a nuestros propios pecados. Nunca miramos dentro de nosotros y decimos, ¿acaso, por si acaso, no seré yo el culpable de la situación en el hogar? ¿No será acaso que no te estoy buscando como tú me ordenas en tu palabra que debo de buscarte? ¿No será acaso que no oro, que no me entrego por completo a escudriñar tu palabra o a hacer lo que tú me ordenas por la Biblia que debo de hacer y que sabiéndolo simplemente viro el rostro y no lo hago y por eso me irá mal? ¿No se ha preguntado usted eso? Si usted va a la Biblia, cuando las naciones colapsaban, mi amado hermano, uno solo era el responsable de esa situación, el propio pueblo. ¿Y qué es lo que lo había hecho colapsar? Se habían olvidado de Dios y de sus mandamientos. Analice la oración de Daniel. Él reconoce, y Daniel era justo, mi amado hermano, pero él a la hora de, diríamos, sí, compenetrarse en medio de los demás de su pueblo, él también bailaba en ese, sí, diríamos, en esa canción. Él también se hacía los suyos porque sabía que el pecado de muchos bien puede afectar a unos pocos y también el pecado de unos pocos puede afectar así a los muchos. Penosamente, mi querido hermano, el pecado es la mayor razón por la cual el pueblo vive en desgracia. No esté buscando, sí, responsable fuera de sus cuatro paredes para poder, sí, compensar o aliviar su conciencia diciendo, es que por eso, por ellos es que yo ando mal. No, a veces hay que mirarse muy cerca. Mírese al espejo y dígale, ¿no seré acaso yo el responsable de la situación? Amado hermano, si usted va a la Escritura, la razón es esencial. El pueblo ha pecado, Dios los ha castigado. Si dice pues, mi amado hermano, y venga conmigo a Proverbios capítulo 28, verso 13, es un texto que yo trillo mucho, pero que siempre es necesario recordarlo.
Proverbios capítulo número 28, verso número 13, comparándolo o cotejándolo con Esdras 10, verso 1, ya que Esdras, ¿qué hacía, mi amado hermano? Confesaba el pecado de su pueblo. Recuerda lo que dice Esdras 10, verso 1. Mientras oraba, Esdras ya hacía confesión. ¿Confesión de qué? De pecado. Confesión, mi amado hermano, de que estaban mal y que su pueblo se había olvidado de Dios, mezclándose, claro está, con las mujeres de aquel digamos, de las naciones paganas. En Proverbios capítulo 28, es un texto sumamente conocido, simplemente lo recordamos. Verso número 13, dice el Señor: el que encubre, tenga presente esto, el que encubre, encubrir no es otra cosa más que esconder. El que esconde, si es que acaso le quiere poner este sinónimo, el que esconde, ¿qué cosa? Sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? He ahí la llave de los males que el hombre tiene y que obviamente a veces esos candados no los quieren abrir. El que esconde sus pecados no prospera. Así de sencillo, amado hermano. Usted tapa su falta, cubre su falta, se esconde tras su falta, no la confiesa delante de Dios, no la reconoce, no se arrepiente de ella, no prospera. ¿Sí me entiende? No hay prosperidad para el impío, no hay prosperidad para el desobediente, no hay prosperidad para aquella persona, mi amado hermano, que está escondido tras su pecado. Si no hay reconocimiento de falta, no puede haber, mi amado hermano, bendición de Dios. Dice la Escritura: el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa. ¿Qué estaba haciendo Esdras? Confesando pecado. Pero Dios igual no actuaba. ¿Por qué? Porque a la verdad, si bien es cierto Esdras intercedía, Esdras no había pecado. El que había pecado era el pueblo. ¿Me entiende? El pastor puede orar por usted. El pastor o sus líderes pueden interceder por usted. Pero si usted, que es el involucrado, no dobla y no quebranta rodilla y corazón, mi amado hermano, igual la situación no va a cambiar. La situación no va a cambiar. Porque es usted el que debe de doblegar y reconocer su falta. ¿Quién está pecando? ¿Usted o yo? Si yo estuviera pecando y usted orara por mí, pero yo no me aparto de mi pecado, el mal igual va a seguir conmigo. ¿Sí me entiende? Se hace eficaz la oración de otro por usted cuando usted está involucrado en reparar su vida, en establecer un vínculo de comunión con Dios. Ahí, mi amado hermano, usted va a levantar cabeza. ¿De qué servirá que un padre ore por un hijo si el hijo sigue en desobediencia? ¿Podrá él ver bendición de Dios? Imposible. Así el padre madrugue todos los días a orar por ellos, los hijos no van a ver el levantar de Dios, porque ellos permanecen en su pecado y su situación no va a cambiar nunca hasta que ellos no hagan lo que tienen que hacer por la Biblia. ¿Sí me explico? Mi amado, tienen que pedir perdón. Tienen que apartarse del pecado y entonces verán la mano de Dios sobre sus vidas. La Escritura, mi amado hermano, nos dice adicionalmente: mas el que los confiesa, y es evidente, porque este texto se va a cumplir en el capítulo 10. Mas el que confiesa, dice aquí, y se aparta, ¿ellos qué van a alcanzar? Van a alcanzar, porque la bendición no depende de uno. La bendición depende de Dios. Hagas lo que hagas, así te arrepientas. Si a Dios no le place bendecirte, no hay bendición. Porque hay muchos que podrán decir: hermano, yo ya me arrepentí, e inclusive me aparté de mi pecado. Igual mi situación no cambia. ¿A cuántos les ha pasado esto? Y uno dice: pastor, pero si ya estoy buscando de Dios, ya dejé esa situación atrás en el pasado y ahora me he dispuesto a buscar de Dios, pero igual me meto la mano al bolsillo, igual sigo estando sin nada. ¿Qué pasa, mi amado hermano? Es que aún recibir misericordia de Dios depende de Él, no de mí.
Por eso es que debemos de estar viviendo constantemente en una súplica, pidiendo a Dios su misericordia. Toda persona que venía a Jesús no venía a exigirle milagros, venía a rogar milagros. ¿Me explico? Venía a rogar milagros. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Me explico? La misericordia de Dios, cuando se derrama sobre quien quiere derramarse, no depende de los hombres, depende del Señor. Y si viene sobre tu vida, qué bueno, alza las manos al cielo y testifica de ese poder que has recibido. Pero si no viene, no importa, igual Él sigue siendo Dios y me ha dado algo más que en ese sentido, que bienes o aspectos materiales. Me ha dado perdón y para mí eso debe ser suficiente. Porque si me perdona en mi pecado no voy a morir, sino que mi pecado ha sido cubierto, mi falta ha sido borrada y alcanzaré, mi amado hermano, redención. Dice la Biblia, si retomamos por favor el capítulo 10, ya internados en el verso 2, recordando que para esto ya no era Esdras, ya no eran los principales del pueblo, sino que ahora estaba también quienes involucrados. Todos los hombres, mujeres y niños, todo el pueblo, los niños también incluidos ahí, ¿verdad? Nunca dejes fuera a los tuyos a la hora de buscar de Dios. Amén. Ellos deben ver a un padre, a una madre doblando rodillas. Ellos deben de ver y si es posible deben de involucrarse también. Mi querido hermano, todos necesitamos de Dios. Amén. Todos. Verso número 2. Entonces, y mira que no es Esdras, y esto es importante reconocer, porque Esdras no quería ejercer presión de arrepentimiento en el pueblo. Dios quería que el compungir del corazón haga reflexionar en el pueblo hasta el punto de que sean ellos los que tomen decisiones. Porque no hay cosa peor, mi amado hermano, que tratar de forzar que otros reconozcan su falta y su pecado. Usted lo que puede hacer es avisarles que andan mal, pero a ellos o de ellos depende tomar decisiones. ¿Qué padre no le dice a un hijo, oye, estás mala, ¿verdad? Mira que esto que estás haciendo estás mal. Usted simplemente alerta de pecado a los suyos, pero a la larga quien tiene que tomar las acciones, ¿quiénes son? Son ellos. Usted le puede decir a una esposa, mira, ¿no será que de pronto en tu rebeldía y obstinación el Señor ha cerrado las puertas y por eso es que estamos como estamos? Simplemente te lo digo. Tú verás lo que haces. Igual puede pasar con una esposa alertando al esposo. ¿No será que porque vienes borracho, porque no dejas tu mala manera de vivir, que Dios nos ha cerrado el cielo y por eso estamos como estamos? O a los hijos que de pronto ya obstinadamente han crecido y viven en rebeldía y no quieren obedecer a Dios por más que un padre y una madre aconseja. ¿Cuántos cumplen esta función en su hogar? Ser padre no solamente es llevar la funda de comida a la casa. Ser padre, mi querido hermano, es también alertar y llevar provisión espiritual a la casa también. Y ellos necesitan una figura paterna o materna activamente en el Señor, en el hogar. ¿Sí me explico? Mi querido hermano, y dice la Biblia en el verso número 2 que fue Secanías, uno de aquellos que también vinieron juntamente con Esdras en el exilio, en este segundo exilio. Dice Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, le dijo a Esdras. ¿Por qué? Porque el tiempo pasaba, mi amado hermano, y la situación no cambiaba. Le dice a Esdras, nosotros, y eso era lo que él estaba buscando, eso es lo que estaba buscando Esdras. ¿Qué cosa? Que el pueblo reconociera su pecado. Nosotros, le dice, hemos pecado contra nuestro Dios. No tú, Esdras. Yo sé que estás identificado, pero nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios está, aun cuando abunde la maldad, sobreabunda la gracia? Pero recuerda, la gracia que abunda de parte de Dios para el hombre
no se va a manifestar hasta que en el pueblo no haya un reconocimiento de sus pecados. Tú debes de entender esto siempre en tu vida. Puede ser que estés viviendo mal y estés haciendo las cosas mal, pero no te confíes y digas, bueno, como sobreabunda la gracia, igual Dios me da de comer. Mi amado hermano, no te confundas. Dice la Escritura ya con respecto a esto, sí, no nos mintamos a nosotros mismos. Todo el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar, sí, corrupción. Si usted permanece en pecado, por mucha sobreabundancia de gracia que puede haber, igual Dios nos va a terminar aplastando. Nos va a terminar haciendo pedazos. Porque el alma que pecare, esa también va a morir. Mi querido hermano, el asunto es de arrepentirse del pecado para que la abundancia de la gracia pueda comenzar a manifestarse. Mi querido hermano, sí, es conocido que uno de los nuestros, digo yo en fe, está hospitalizado. Un hombre que a la verdad sí, conoció la gracia, pero se apartó de la gracia. Y a veces ese escenario se repite en nuestras propias vidas. Y cuando uno se aparta de la gracia, entonces, mi amado hermano, sí, al parecer las cosas no cambian tanto, porque Dios no ejerce de pronto de manera muy rápida el juicio. Pero no significa que Dios en su debido tiempo ejecute, sí, su providencia y comience a hacernos sentir su mano. Eso le puede pasar a cualquiera. Aquí el asunto es por qué llegar a los extremos para que sí, usted y yo recapacitemos y digamos, sí, cierto que tengo que volverme a Dios. ¿Para qué llegar a medidas tan, diríamos, tan enérgicas? ¿Por qué esperar la sanción? ¿Por qué tocar fondo? Para de ahí decir, Señor, si es verdad que es verdad que te ofendí. ¿Por qué ser tan mal llevados? Ese es el punto. Esdras, mi amado hermano, ora a Dios y comienza a ver fruto a su oración. Ahora un hombre, sí, que también está identificado por su necedad, reconoce su pecado, pero también reconoce que en ese pecado, por muy, diríamos, grave que este sea, igual hay esperanza. Dice la Biblia en el versículo final, sí, aún hay esperanza. ¿Para quién? Para Israel. Pero cuando uno deja que el pecado tome cuerpo, sí, diríamos que las situaciones o las medidas que uno ejerza también van a ser, mi amado hermano, muy radicales y duras a veces. Recuerde que empecé diciendo al inicio de esta enseñanza que hoy vamos a predicar por sí, el tema de una decisión dolorosa. Quería darle un término más clínico. Quería poner una decisión quirúrgica o medidas quirúrgicas como las que hace un doctor. ¿A quién le gusta que le amputen un pie, un brazo? Pero a veces la única salida es ¿sí? el corte. Y ahora el pueblo está en una realidad. Ahora el pueblo ha reconocido su falta. Dice la Biblia en el versículo número 3, ahora pues, es decir, ya está bien, Esdras, reconocemos nuestro pecado, nos hemos mezclado con toda esta gente, pero dice, ahora pues, hagamos pacto. Ahora, ¿cuántos entienden este término? Cuando se habla de pacto, se habla de hacer un voto, de hacer un compromiso. ¿Con quién? Con Dios, a fin de establecer, sí, diríamos, obligaciones para con esa decisión que vamos a tomar. Mucha gente hace pactos. Mucha gente establece voluntariamente compromisos, responsabilidades con Dios. Penosamente el término pacto en el ámbito cristiano actual es muy manoseado. Y cuando se habla de pacto se los saca de contexto y se establecen, para mí son simplemente compromisos irracionales que no tienen ningún fundamento bíblico. Porque cuando se habla de pactos, indistintamente del término, se lo asocia, mi amado hermano, con prosperidad. Bíblicamente los pactos fueron en su gran mayoría relacionados nunca con prosperidad, sino más bien con arrepentimiento y misericordia. Cristo, por ejemplo, hizo el gran pacto. Dio su vida para que usted y yo podamos tener perdón. Sencillo.
no hay mayor, sí, ventaja en aquello. Cuando me refiero de cosas materiales. Claro, como consecuencia de la redención de los pecados, viene mi prosperidad. Pero es una consecuencia. No es en sí mismo un pacto. Es simplemente, diríamos, un producto, un resultado de ese pacto. Amados hermanos, y la Biblia nos dice ahora que ellos van a hacer un pacto, un compromiso con Dios. Y dice, haremos pues un pacto con nuestro Dios. ¿Y qué van a hacer dentro de ese pacto? ¿En qué ellos se van a enlazar? Y la situación es dura. Dice la Biblia, despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. ¿Qué? Diría mucho, ¿qué? A ver, hábleme bien, ¿qué me está pidiendo? O por lo menos, ¿en qué me quiero comprometer? ¿Despedir a quienes decían ellos? A sus esposas y a sus hijos. Ahora, ¿acaso eso no es una decisión quirúrgica muy dolorosa? ¿Podría alguien decir, luego de estar casado y unido, sí, con esa persona y producto inclusive de esa relación, haber tenido hijos, como decimos nosotros en la actualidad? Sí, si alguien son víctimas muchas veces de nuestras malas decisiones, ¿quiénes son? Nuestros hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? Dirán muchos. Pero amado hermano, había un mal, digo yo, un mal mayor que elegir o perder. O era permanecer en el pecado de la rebeldía a la palabra, el cual ya les había advertido que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O simplemente expender carta de repudio y quedarse solos. Y con el dolor sentimental, porque habían sentimientos, sí, involucrados, no solamente con las esposas, sino también con sus hijos. ¿Cuántos quisieran deshacerse de los hijos? Si hay quienes en el matrimonio dicen, sí, por mis hijos es que aguanto este sinvergüenza. Por mis hijos, dice, estoy aquí. ¿Verdad que es la excusa que se vale mucha gente? No, pero no lo hagas por él, hazlo por quién. Por tus hijos. Amados, pero hay un amor que puede llegar a sobrepasar el amor a los hijos, o a los esposos, o a las esposas, y ese es el amor a Dios. El problema es que la gente pesa su amor y penosamente, ¿sí?, su corazón se inclina por sus hijos, o por su marido, por su mujer, antes. Mire, mucha gente a veces sufre en los hogares porque quiere. A veces nada los ata, pero solamente el de tener, diríamos así, el hombre al lado o la mujer al lado, dice, pero aquí estoy, hermano. Pero está sufriendo porque quiere, porque nada lo ata. Mucha gente sufre porque quiere, mi querido hermano. Sabe que se ha casado en desobediencia, sabe que se ha unido en desobediencia, porque esto va para el pueblo cristiano. Pueblo que en rebeldía se ha casado en rebeldía y en su rebeldía está sufriendo. En cuyo caso, mi amado hermano, si no es que yo abogo la separación, yo como pastor abogo la unión del matrimonio. Y que éste se salve así a capa y espada, agotando todos los medios habidos y por haber, porque el Señor me demanda de que el matrimonio sea un acto sí, de restauración, no de perdición. Pero también entiendo bíblicamente que hay caminos que a veces a nosotros no nos gusta tomar, pero que son bíblicos, y a veces esas decisiones son quirúrgicas. ¿A qué me refiero? Cortar por completo, a fin de poder vivir en obediencia, no en paz, porque a veces esas decisiones pueden traer amargura y dolor. Pero traen, sí, la aprobación de Dios. Mis amados, cuando vamos pues a la escritura, el pueblo, por eso es que Esdras no quiso hablar. Mire, Esdras tenía, y usted lo sabe, porque ya lo hemos analizado en textos anteriores y no voy a volver a esos textos. ¿Sí? Ya a usted le toca leer y recordar las enseñanzas pasadas, o vaya otra vez al inicio de Esdras y lea desde el inicio. Ya Esdras, mi amado hermano, tenía para esta razón, para este tiempo del capítulo 10, Esdras tenía el poder para ordenar
Recuerda que él venía con la aprobación del, sí, diríamos, del rey de reyes. Así se presentaba Artajerjes, ¿verdad? Rey de reyes, decía. Y él tenía la autoridad del rey para hacer, sí, con su voz lo que a él le viniera en gana. E inclusive el mismo rey le había dicho a Esdras: y si alguien no te obedece conforme a los mandamientos de tu Dios, el que sea muerte, a muerte. El que a destierro, destierro. Esdras bien podía decirle al pueblo: bueno, señores, yo aquí he venido a cumplir la orden del rey. Tú para allá y mi esposa para el otro lado. Si no, la mato. Y bien hubiera estado. Pero Esdras no quería un servicio a Dios en este sentido por imposición, sino por devoción. Porque hay mucha gente que puede ser que tome decisiones, pero viva de ahí en adelante, sí, resentido con Dios. Y la gente que vive resentida con Dios tampoco verá bendición. Porque como sucede en la ofrenda, sucede también en nuestra vida devocional diaria. Dios ama al dador alegre, al que le dio su corazón por amor, no por imposición ni exigencia. Si vives cada día haciendo la voluntad de Dios, pero haciéndola renegando, mi amado hermano, estás mal. Estás mal, así de sencillo. La bendición del Señor no está por aquellos que están quejándose constantemente de Dios. A Dios se lo ama y se lo sirve por amor, no por imposición, no con dolor. Mi amado hermano, Esdras ahora no se metió en eso porque sabía que su oración tendría en algún momento, ¿qué tendría? Respuesta. Ahora el pueblo es el que pacta con Dios, y Secanías, siendo uno de los principales, le dice: vamos a despedir a todas las mujeres, obviamente a las mujeres que ellos mismos habían tomado por esposas. Y obvio, producto de esas relaciones con hijos de por medio, las vamos a despedir, dice aquí, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Por eso, sobre todo a los solteros, mujeres y varones, cásense en el Señor, para que después no se anden separando y producto de aquello hayan hijos en el aire. Venga conmigo y mire lo que nos dice el Señor en la segunda carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. No cometan la locura de admitir relaciones fuera del orden de Dios, porque a la larga traerán consecuencias. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso 39. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo encontró? Verso 39 nos dice: la mujer casada, y esta es una realidad, la mujer casada está ligada por la ley, ¿verdad? ¿A quién? Mientras su marido vive, obviamente al marido. Pero si su marido muriere, ¿qué dice? Libre es para casarse con quien quiera. Y esta situación es semejante a la vida de un soltero, ¿verdad? Una persona soltera también es libre, ¿para qué? Para casarse con quien quiera. Pero aun cuando puede casarlo con quien le dé la gana casarse, Dios dice en esa última expresión del verso 39 algo que a ti debe de repetirse como eco diario, tanto para el que está solo como para el que está soltero. Dice ahí, lo puede leer conmigo: con tal que sea en el Señor. Y para muchos cristianos, este texto lo quisieran arrancar de la Biblia. Quisieran ponerle crayón negro ahí. Dice aquí, esto no es de inspiración del Espíritu, y lo rayan ahí.
con tal que sea en el Señor. Esa es la llave. Y ahí está la respuesta a veces de tu sufrimiento en el matrimonio o en la unión que tú puedas haber tenido con alguien. Sufriendo y sufriendo y sufriendo porque la relación nunca fue en el Señor. Y como yo suelo aconsejar a los jóvenes y a los casados a doblar rodillas como Esdras. Sí, a los solteros les digo, sí, y de esos que son cristianos, no los elijas tú, que sea el Señor el que te lo elija. Dobla rodilla y ora para que el Señor haga su, diríamos, su intervención y Él sea el que te provea a quien debe de ser para ti. Una pregunta ahí por ahí atrás. Dígame, hermano. ¿Qué pasa cuando? ¿Cuando se separan o cuando se quedan viudos? Claro. Dentro del cristianismo, pero se separan ¿de qué? Con divorcio, se me refiere, legalmente. Claro. Mire, una persona casada que se divorcia, tiene la opción, la pregunta sería, ¿tiene la opción de volverse a casar? Por supuesto que tiene la opción de volverse a casar. La Biblia era clara en ese sentido. Si uno va, de hecho, y venga conmigo a la Escritura, todos mejor vayamos a la Escritura. Al libro de Deuteronomio. Vayamos, sí, al quinto libro de la Biblia. En el capítulo número 24. Deuteronomio, capítulo 24. La ley establecía un parámetro para poder rehacer su vida conyugal. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio capítulo número 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿sí lo tiene ya? Si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, y posiblemente esa situación estaba ligada a fornicación. Recuerde que luego en el Nuevo Testamento también tenemos, vamos a leer otro parámetro. Dice aquí, le escribirá ¿qué cosa? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso número 2. Y salida de su casa, ¿qué dice la Biblia que podía ser la separada? Podrá ir y casarse con otro hombre. La respuesta es, ¿alguien que se divorcia puede casarse con alguien? Sí, sí puede casarse con alguien. Pero, vamos al Nuevo Testamento. Si hay otra pregunta me la hacen, ¿sí? A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Uh-huh. Ya, le entiendo la pregunta. Si está casado por la iglesia, ¿es válido o no es válido el divorcio? Básicamente. Perfecto. Vamos a la Escritura. Ahora, ustedes, hablando del pueblo en general, deben de tener presente que toda unión, sí, toda unión conyugal, sí, más allá de que exista o no un documento de por medio, sí, todo lo que, bien dice la Biblia, todo lo que se atare en la tierra se ata en el cielo. Y en ese sentido van los aspectos también de unión conyugal. Sí, todo es validado por Dios. Sea que haya la iglesia de por medio o no. La terminología en ese sentido es general. Una persona que se casa, sea por la iglesia o sea por el Estado,
está casada delante de Dios, haya o no intervenido la mano, sea de un sacerdote, sea de un pastor o de cualquier representante religioso. ¿Sí? Debemos de tener primeramente esta premisa muy presente. El solo hecho de que una pareja decide unir su vida está automáticamente ante los ojos de Dios unida, ¿sí?, en este lazo. Ahora, y como quería también analizar el verso, sí, del Nuevo Testamento, ¿qué opinión tiene Jesús al respecto? Si bien es cierto, había diríamos, la oportunidad de separarse, no así estaba bajo el concepto inicial de Dios. En Mateo capítulo número 5, primeramente veamos, sí, los parámetros bíblicos. Vamos a ver dos aspectos bíblicos en el Evangelio de Mateo. Vayamos el primero. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante. Dice el Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, siempre resalta el adulterio porque es la primera causa por la cual se suelen separar las parejas. Verso número 28. Pero yo os digo que me dice aquí, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, nos dice aquí más adelante, sí, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, hablando obviamente del hombre o de la mujer que pudiere engañar a su esposo o a su esposa, dice aquí, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno, ¿sí? Más adelante, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie, ¿sí?, a su mujer, es decir, que deseche a su mujer, dele carta ¿de qué? De divorcio. Y eso es lo que acabamos de leer ¿en qué libro? Deuteronomio, capítulo 24. Dice, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿sí?, que el que repudia a su mujer, y aquí está el paréntesis de la salvedad. Jesús no es que está abogando, ¿sí?, en favor de la separación. Pero Jesús sí está dejando establecido el principio por el cual bien se puede uno separar de su mujer. ¿Por qué Jesús pone este principio? Porque en la antigüedad, si usted fue juicioso en la lectura, ¿por qué causa el hombre podía abandonar a su mujer? Podría volver al texto de Deuteronomio 24. Vuelva conmigo, por favor, a Deuteronomio 24 y vuelva a leer el verso primero. ¿Por qué el hombre le daba carta de divorcio a su mujer? Por haber hallado alguna cosa indecente. Ahora, esta situación estaba a interpretación del marido. Si para el marido era indecente que la mujer no se bañara, la botaba. Si para él era indecente de que la mujer no supiese cocinar, la botaba. Si para el marido era indecente que ella no sabía lavar la ropa, la botaba y le daba carta de divorcio. Jesús pone o esclarifica el tema y dice, a ver, cosas indecentes son, y ahí las va a enumerar. ¿Qué cosa? Vaya al Nuevo Testamento. ¿Qué era lo establecido como indecencia bajo la óptica de Dios? Dice ahí, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, eso era algo indecente. Porque todo lo demás se podía corregir. Si no sabe lavar, ¿qué se hacía? Se le enseña a lavar. Por eso es que es una responsabilidad de las ancianas de la iglesia tomar a las más jóvenes y aconsejarlas cómo deben de atender en casa a su marido. ¿Cuántas hacen eso aquí en la iglesia? Todo lo deja, imagínense, el pastor es que tiene que hacerlo. Si yo mismo no sé lavar muy bien, ¿cómo le voy a enseñar a una? Amados hermanos, he ahí la clave.
El divorcio era, o la carta de repudio era así, aprobada, siempre y cuando hayan aspectos de fornicación de por medio. Pero en la actualidad la gente ahora, ¿por qué se separa? Por cualquier tontería. Es que como no nos acoplamos, no nos entendemos, entonces separémonos. Y la promiscuidad, sí, y la inmundicia y la fornicación juega el orden del día en nuestra sociedad. Por eso es que hay que tener una buena etapa de enamoramiento, una buena etapa de noviazgo para poder establecer realmente si hay esa compatibilidad en Dios a fin de establecer o no un compromiso tan importante como lo es el matrimonio. Pregunte. Ya, hay dos caminos o dos vías que se pueden tomar en cosas como estas. La primera, si nos vamos a Corintios, por favor. Ahora, ¿quedó claro lo de Mateo acá? ¿Sí estamos bien? Ya, listo. Vayamos por favor a Corintios y veamos qué establece la Escritura. Sí, primera de Corintios. En el capítulo número 7, primera de Corintios, capítulo número 7, y le pongo que tiene dos vías para tomar. Esta es la primera, la bíblica, por supuesto, siempre, y los dos son bíblicos. Pero vamos a la primera. ¿Lo tiene? La primera vía, primera de Corintios 7, verso número 10, es la primera alternativa que puede tomar una persona que ha estado casada, me refiero, ¿verdad? Pero los que están unidos en matrimonio, ¿ya? Mando, no yo, dice Pablo, sino ¿quién? ¿Quién manda ahí? ¿Ah? Sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, sigue siendo parte de la primera opción. Y si se separa, ahí está la respuesta. ¿Le satisface la primera respuesta? No lo sé. Pero esa es la primera opción. La primera opción. Si alguien se separó de su mujer o de su marido, la Biblia me dice, quédese, reconcíliese con él, haga todo lo posible. El problema es que muchos hogares no agotan esta primera alternativa. ¿Qué cosa? No luchan por su matrimonio, sino que optan por la salida más fácil. ¿Cuál es esa? El divorcio, la separación. Pero la Biblia dice, estoy dentro de la primera opción, pero si acaso, agotando todas las herramientas a nuestro alcance en Dios, bíblicas por cierto, y no se logra la concesión, no se logra la restauración, entonces ¿a dónde me manda la Biblia? A separarme. Sí, voy a terminar la respuesta. Sí, ya, y todavía es que estoy en la primera. Dije que habían dos. Sí, tranquila, tranquila, ya llegamos, ya llegamos. Pero si se agota todo recurso y no hay la manera o la forma de poder entablar la armonía, porque a paz, y el Señor lo dice en función del contexto del matrimonio, porque a paz nos llamó el Señor, entonces hay la opción para poder separarse. Pero en un hogar que conoce del Señor, la Biblia es clara. Quédese, ¿qué dice? Sin casar. Lo que le está diciendo prácticamente el Señor es póngase el cinturón de castidad. Y ahí es donde el hombre sobre todo sufre. Pero no, pues ¿cómo va a pensar que yo, si yo soy hombre? Vuelva con su mujer. O quédese sin casar. Y eso implica que de ahí en adelante el hombre quede no soltero. Pues si queda soltero se va a volver a casar. Quede eunuco espiritual. Es decir, que le pida a Dios que le dé, Señor, dame don de continencia. Pero yo le pregunto, ¿todos tenemos don de continencia?
Si hay maridos que parecen perritos falderos tras la mujer, que no pueden estar, a veces yo he escuchado, en consejería he escuchado mucho, mi amado hermano. Sí, hay mujeres que se quejan, dicen, hermano, pero él quiere estar conmigo, sí, a cada rato quiere estar conmigo. ¿Cuántos adultos? ¿Están todos, somos adultos acá? ¿Por qué están los niños acá? Los niños deben estar arriba. Por eso es que yo suelo decir, no, las criaturas, ¿dónde deben estar? En sus clases. Estamos en escuela dominical. Bueno, ya niños chiquititos de brazo, obviamente que no, pero ya los niños que tienen, ¿sí?, lucidez de conciencia, porque después usted mismo se va a perjudicar. Sí, porque le dice, papito, ¿y qué dice? ¿Y qué es eso, papito? Uy, mi amor, que el pastor te explique. Ninguno de ustedes le va a explicar. Amados hermanos, es ahí una de las principales causas de esto. Ahora, esta respuesta tiene esta pregunta tiene otra respuesta. La primera ya la entendemos, ¿verdad? Y sí está claro hasta aquí. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor? De acuerdo a lo que usted me ha mencionado en su caso. Dice la Biblia, versículo número 12. Y aquí, ojo, hasta el verso 11 era una disposición, una orden. ¿De quién? Tenga presente esto, para aquellos esposos y esposas que están unidos en matrimonio. Así empieza el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. Y lo repito, mando. Orden. No yo, dice Pablo, sino ¿quién te lo está mandando? Es un mandamiento. Si tenías pensado separarte, toma. Amén. Te tienes que quedar solo o sola o volverte a reconciliar. Es un mandamiento. No me pida interpretación de esto. Amén. Yo interpreto lo que el Señor manda interpretar, pero cuando las cosas están tajantemente escritas, no hay que darle vuelta así al texto bíblico. Es un mandamiento. ¿Sí me explico? Porque Dios quiere que el matrimonio se lo cuide, así hasta con los dientes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no nos ha traicionado por otra iglesia. Y si Él no lo ha hecho, ¿por qué me lo va a permitir a mí que lo haga con otra mujer? ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Mando, dice ahí el Señor. No es opción. Yo sé que habrán predicadores que te digan, no hay problema, sepárese, cásese, las veces que usted quiera. No es así. La siguiente respuesta a la misma pregunta. Y a los demás, y ahí es donde entra el gran conglomerado, y a los demás, yo digo, ahora es la óptica ¿de quién? De Pablo. No el Señor, es decir que esto ya no es mandamiento. ¿Qué cosa es? Ya es una concesión. Ya es como se arreglen en el asunto. Claro, pero siempre de mutuo acuerdo para que no haya ¿qué cosa? No haya, guerra en el hogar. Mando, también dice acá, ¿verdad? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, que es su caso, y ella consciente en vivir con él, ¿qué dice el texto? La respuesta está ahí clarita. No lo abandone. Esté con él, sea fiel a él, así como él lo es con Cristo y con usted también. Amén. Y si puede en Dios darle apertura en su corazón al Cristo al cual él sirve, mejor, porque Dios bendecirá esa relación. Amén. A ver, mi hermano, otra pregunta había. Ya no. Su pregunta tiene la respuesta en el mismo texto más adelante. Verso, qué bueno que verdad que la Biblia tiene respuesta. Hay que buscarla, pues claro está. Versículo número 11. 14, perdón. 14.
no, perdón. 15, más adelantito. Pero si el incrédulo, y eso, ojo, esto ya no es por vía de mandamiento, esto es por vía de concesión. ¿Sí? Recuerde esto, porque una cosa es la realidad de un matrimonio cristiano y otra es la realidad de un matrimonio mixto, es decir, un creyente con una persona no creyente. Verso número 15. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice la escritura? Verso 15. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a ¿qué cosa? A servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si él se quiere separar, pues sepárese. Si ella se quiere separar porque se convirtió al cristianismo su esposo, sepárese. ¿Sí? En cuyo caso, mi querido hermano, si todo esto, vuelvo y repito, sigue siendo por vía de concesión. Si estuvo casado, claro, ¿qué tiene que haber de por medio? Tienen que divorciarse. Y una vez establecido el divorcio, se puede volver a casar. Pero hay un texto bíblico en los evangelios que yo deseo también no pasarlo desapercibido, porque quisiera que usted también lo cotejara ahora que es cristiano o cristiana y está casado, o de pronto está unido con alguien que no es cristiano. Venga conmigo por favor a Mateo 19. Apunten por favor los versículos para que afirme en casa también con su estudio. No se quede con lo que el pastor le dice. Usted está obligado en Dios a hurgar en la Biblia. Y con esto termino. Y mire, me quedé cortísimo con Esdras. No avancé nada. Mateo 19. Mateo 19. ¿Lo tiene? Verso número 7. A Jesús le hicieron la misma pregunta, pero con mucha más, diríamos así, saña. Le dijeron, ¿ya lo tiene? ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y esa es la pregunta que muchos se pueden estar diciendo en esta mañana aquí. Pero ¿por qué entonces se permitió el divorcio? Sí, y si tengo esta opción, ¿por qué no la puedo hacer uso las veces que yo quiera? Andar votando mujer para tener otra mujer nueva. Verso número 8. Y la respuesta de Jesús es tajante. Por aquellos que tienen esta o quieren tener esta opción. Y dice ahí, por la dureza de vuestros corazones. Por eso es básicamente. Moisés, ¿qué cosa? Os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué causa se permitió esto? Porque el hombre es duro de corazón. ¿Por qué? Todo hogar que tiene dificultades tiene solución. Oiga, yo bíblicamente le puedo asegurar que todo problema del matrimonio tiene solución. Pero ¿por qué no se solucionan los problemas en el matrimonio y se separan? Porque son duros de corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno va a consejería, el marido o la mujer dice, es que yo ya no lo quiero. Yo ya no lo amo. Ya no siento lo de antes. Y la Biblia al creyente le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. Él no te está pidiendo que hagas una fuerza, no, es una obligación, así como es obligatorio perdonar. ¿Verdad que es obligatorio perdonar? ¿Verdad? Dios no dice, ay, hoy no tengo ganas de perdonar a mi pueblo. Hoy no los perdono, porque no siento perdonar. Es una ordenanza. Él mismo, Dios mismo se impone, por medio de su Hijo se impone la necesidad de hacerlo. Si Él mismo se sujeta, Dios mismo se sujeta a su palabra y nos perdona, y ahora Él nos dice que debemos por orden amar
¿yo qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Me voy a pasar por alto el mandamiento? Yo no voy a amar hoy. A esta mujer yo no la voy a amar. La orden es hacerlo, perdonar. Amén. Y en función de eso, buscar la restauración del hogar. El adúltero, ¿qué tiene que hacer para poder ser feliz en el hogar? No adulterar, tiene que separarse de la otra. Pero como el hombre quiere tener 2, 3, 4 mujeres por la dureza de su corazón, prefiere ir por la vía de la separación antes de la restauración. ¿Me explico? Todo, ojo, todo problema de hogar tiene solución en Dios. Todo. Siempre y cuando el corazón esté dispuesto a trabajar con Dios. Cuando se pone duro, no hay nada que hacer. Por eso era necesario leer Mateo. Por la dureza del corazón es que se ha permitido el divorcio. Es decir, que los que se separan, ¿qué son de corazón? No me mire a mí, ¿eh? Lea la Biblia. A Dios mírelo. Que soy duro, Señor, porque me la dejé botada a ella con 5 hijos. Sí, hijito, eres duro. Porque tú eres siempre y cuando traicionero conmigo, sirves a otros dioses y no eres fiel conmigo, igual yo te sigo amando. Tú eres duro. ¿Me explico? Bueno, hasta aquí me quedo. ¿A cuántos Dios nos ha hablado? Amén. Gloria a Jesús. El tiempo ha avanzado, los niños están afuera desesperados por verlos a usted. ¿Sí? Y nos quedamos con Esdras. El pueblo va a tomar para mí, sí, una de las peores decisiones, humanamente hablando, para ellos. Pero para Dios, la mejor decisión. El pueblo tomará la decisión de darles carta de repudio, sí, a más de 100 esposas. Y a deshacerse, obviamente, de sus hijos, para poder agradar a Dios. De esto lo vamos a ahondar, claro está, ¿no? La próxima semana. Amén. Así que no se pierda, por favor, sí, esta enseñanza tan importante del libro de Esdras. Sí, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y busquemos en Dios, sí, de su dirección.